Gloria al Señor. Dios es bueno, hermanos. Amén. Él ha sido bueno, ¿verdad que sí? Yo creo que no hay nada más hermoso que el poder entrar en su presencia, hermanos, para adorarle. Poder sentir su presencia en nuestras vidas, hermanos, a través de la alabanza y la adoración, ¿verdad? Es que qué bueno que vino a la iglesia el día de hoy. Qué bueno que está aquí, ¿verdad? Es un placer el poderle ver de nuevo y pues es quien nos visita, ¿verdad? Ojalá se sientan en casa. Aquellos hermanos que nos visitan a través de la transmisión, qué bueno que está hoy en el servicio. Sí. El día de hoy, hermanos, quiero pedirle que vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13 y 14. Vamos a leer. Primera de Pedro, capítulo 3. Amén. Versículo 13 y 14 dice: ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecieis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os, dice, conturbéis. Amén. Hacemos una oración, hermanos. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, mi Dios. Gracias por tu amor y por tu misericordia, Padre. Gracias por la oportunidad, Señor, de nuevo que nos das de estar en este lugar, Señor, y poder adorarte y poder bendecir tu nombre, Señor, y poder permitirnos, Señor, abrir, Padre, tu palabra, Señor Dios, y mirar en ella, Señor, lo que tú hablas acerca de nosotros, mi Dios. Lo que hablas, Señor, para nosotros, mi Dios, y tus planes, Señor, y tus propósitos para nuestra vida, Padre. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, en este momento nos dé, Señor Dios, la sabiduría, Señor, y el entendimiento para poder ir a través de tu palabra, Señor, y poder hablar de ella conforme a tu corazón, Señor. Espíritu Santo, Señor, si hay alguna situación en el corazón de cada uno de nosotros, Señor Dios, de preocupación, pedimos que tú tomes el control, Señor, y podamos sentir la paz de tu Espíritu, Señor, en nuestras vidas. Señor, toma el control de todas las cosas y podamos centrar nuestros pensamientos, nuestros oídos, Señor, nuestro corazón solamente, Señor, en tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Ocupe su lugar, por favor. Hace una pregunta, hermanos, aquí el versículo 13 dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Sí? En esta parte, como en muchas partes de la palabra del Señor, hermanos, encontramos que el deseo de Dios es aclarar nuestros pensamientos, hermanos, a través de ciertas figuras, ¿verdad? En el lenguaje. Y miramos, aquí encontramos, hermanos, una figura, ¿verdad?, que les he mencionado, es retórica, conocida como interrogación, ¿verdad?, que no hace la pregunta para saber o para cuestionar si realmente, ¿verdad?, en este caso algo nos pudiera hacer daño, sino haciendo la declaración, ¿verdad? Haciendo la declaración, hermanos, que si usted y yo, hermanos, seguimos el bien, ¿sí? Nada, dice ahí, nada nos podrá hacer daño, ¿sí? Y esto, hermanos, me lleva un poquito a pensar en el carácter del Hijo de Dios, ¿sí? Y cuando digo el Hijo de Dios, me refiero no a Jesucristo, sino a cada uno de ustedes, ¿verdad?, a los que somos hijos, ¿verdad? Y este mensaje tiene por título carácter de hijo, ¿sí? Y ahí Primera de Pedro, hermanos, nos habla un poquito acerca de lo que usted y yo debemos o tenemos, hermanos, de parte de Dios, ¿verdad? Mostrándonos la seguridad si usted y yo podemos seguir el bien. Y el bien, pues claro que nace en el corazón de Dios. Le decía carácter de hijo porque yo creo que
que como padres, hermanos, los que somos padres, ¿verdad? Y aquellos que algún momento han pensado o soñado, ¿verdad? Algún día ser padres. Creo que junto con ese deseo que tenemos, hermanos, o en el deseo ya hecho, le decía, realidad de ser padres, lo acompaña el deseo de ver a nuestros hijos siendo buenas personas, o como dice el versículo, siguiendo el bien, ¿sí? Siendo buenas personas, que tengan buena salud, ¿sí? Con una vida larga y próspera o bendecida. Quizás algunos de nosotros, hermanos, nos vamos un poquito más a detalle de cómo nos gustaría que fueran nuestros hijos, ¿verdad? Pensando en su carácter, ¿sí? Quizás pensamos que nos gustaría que fueran o sean respetuosos, ¿sí? Muy bien educados en su manera de conducirse con los demás. Nos gustaría que respeten los valores morales y sociales. Quizás, hermanos, también nos gustaría que fueran bien inteligentes, ¿verdad? Y hábiles en las cosas de la vida, ¿sí? Para que no batallen como muchos de nosotros hemos batallado, ¿verdad? En este mundo, ¿no? Y si se puede, quizás algún día, hermanos, nos saquen de la pobreza, ¿no? No es cierto. Bueno, sí. Bueno, no. Sí. No. Amén. Entonces, podemos, hermanos, divagar y ir a nuestra mente y quisiéramos, anheláramos que nuestros hijos tuvieran ciertas características, ¿verdad que sí? Que los identificaran, hermanos, como esas personas que usted y yo anhelamos que sean, ¿sí? Nuestro deseo, yo creo que todos tenemos ese deseo profundo, hermanos, en nuestros corazones sobre nuestros hijos, de que le decía que ellas sean personas, que sean buenas personas, personas que le añadan valor a la vida, ¿sí? Que le añadan valor a la vida, que sean las personas, hermanos, que dan alivio, ¿verdad? A nuestros días y no más cargas, ¿verdad? Sí. Entonces nos imaginamos y luego me enseñaban esta imagen, hermanos, y yo creo que aquí esta imagen habla mucho, ¿no? Podemos mirar a un padre, hermanos, ahí tomado de la mano a su hijo, y fíjese dónde están en las vías de un tren, ¿no? En las vías de un tren, y el hijo va confiado, hermanos, tomado de la mano de papá, sabiendo que mientras papá lo tenga de la mano, todo está bien, ¿sí? Todo va a estar bien. Y lo hermoso, hermanos, de nuestro Padre Celestial es que el anhelo, hermanos, de su corazón es exactamente lo mismo que usted y yo anhelamos, hermanos, para nuestros hijos, ¿sí? Que tengan lo mejor, que sean lo mejor, ¿sí? Que seamos, hermanos, lo mejor que le ha pasado al mundo. Es el corazón de Dios, hermanos, para con nosotros, ¿sí? Dios quiere que usted y yo seamos lo mejor que le ha pasado al mundo. Y nos presenta, hermanos, aquí, hermanos, en la palabra, ¿verdad? Vamos a ir a través de ellas, pensando, hermanos, en este sentido que nos enseña el versículo 13, ¿sí? De lo que es, hermanos, vivir haciendo el bien. Porque dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño? ¿Qué nos podrá dañar si vosotros seguís el bien? Le decía, la Biblia nos presenta ciertas características que los hijos legítimos de Dios, hermanos, los hijos legítimos de Dios debemos de presentar, ¿sí? ¿Listo para ponerle acierto, hermanos, a su lista de características? El hijo, hermanos, o hija de Dios es santo o santa en su carácter. Primera característica, ¿sí? Que podemos encontrar en aquel que es hijo, hermanos, o hija de Dios. Su carácter es un carácter santo. Primera de Pedro, ahí mismo, hermanos, el capítulo 1, ¿sí? ¿Cómo sabemos que ustedes y yo, hermanos, no podremos ser dañados por nada y por nadie? Porque seguimos el bien. Bueno,
una característica de hijo, ¿sí? Nos habla de santidad. Primera de Pedro 1, versículo, hermanos, 15 y 16. ¿Ya está ahí? Dice, sino como aquel que os llamó es santo, fíjese esto, aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santos, dice el Señor. ¿Sí? La santidad, hermanos, y esto es algo que es bien importante que usted y yo comprendamos. Es algo que usted y yo, hermanos, necesitamos tener bien claro en nuestro corazón. La santidad no es una obligación, hermanos. ¿Sí? No es una obligación, no estamos obligados a ser santos. La santidad, hermanos, más bien es una característica. Le decía característica de un hijo de Dios. ¿Sí? No es una obligación. No estamos obligados a santificarnos, hermanos, sino es el resultado, ¿sí? El resultado, hermanos, de nuestra genealogía en Dios. Si usted es hijo, es santo. Amén. Y se santificará cada día más y cada día más. En Mateo 7, versículo 16 al 20, hermanos, Jesús nos dice, ¿sí?, que por nuestros frutos seremos conocidos. Amén. Por sus frutos los conoceréis. Amén. ¿Somos hijos o no son hijos? Sus frutos, por sus frutos, dice Jesús, los conocerán, ahí en el versículo 16. Y continúa diciendo, hermanos, hasta el versículo 20, ¿sí? ¿Somos o no somos por nuestras características? ¿Sí? Ahí mismo, hermanos, también nos hace una pregunta, apelando a nuestra inteligencia, hermanos, y lógica, ¿verdad? Y a nuestra lógica, hermanos. Dios nos dio la capacidad de seres pensantes, ¿verdad que sí? Nos hizo seres inteligentes y nos dio, hermanos, el uso de la lógica. Y ahí Jesús mismo, hermanos, ¿sí?, nos lleva a hacer uso, hermanos, de la inteligencia que Dios nos dio usando la lógica. Nos dice, ¿acaso un espino puede dar uvas? ¿Sí? Por sus características nos identificaremos si somos hijos o no somos hijos. ¿Sí? ¿Acaso un espino puede dar uvas? Dice. ¿O acaso puede producir higos? Amén. Un abrojo es un espino también. ¿Acaso un abrojo, un espino puede producir higos? No, ¿verdad que no? La higuera da higos, la vid da uvas, ¿verdad que sí? Y continúa diciendo, hermanos, en el versículo 18, mire lo que dice ahí. Ahí en el versículo 18 nos aclara, hermanos, por si andábamos un poco confundidos, que un buen árbol no puede producir, no puede dar mal fruto. ¿Sí? Un buen árbol no da mal fruto. Y también dice, así como tampoco el árbol malo puede dar buenos frutos. Termina diciendo en el versículo 20, así que por sus frutos los conoceréis. ¿No le decía yo al principio que la santidad no es una obligación de un hijo de Dios, sino la santidad es una característica del hijo de Dios? ¿Verdad? Sí. Porque por sus frutos, si eres higuera, vas a dar higos, ¿verdad? Si eres vid, vas a dar uva. Amén. Si eres espino, pues no puedes dar ninguna de las dos. Sí. ¿Se ve cómo Jesús nos lleva, hermanos, a usar la lógica un poquito? Para hablarnos, hermanos, de las características de cada hijo de Dios, hermanos. Un hijo de Dios tiene fruto, dice ahí. Los hijos de Dios, hermanos, son santos en su carácter. Amén. Son santos en su carácter. ¿Sí?
Segunda característica, hermanos, el hijo o hija de Dios tiene buena conciencia. Buena conciencia, hermanos. Como el hijo de Dios, hermanos, vive en santidad. Amén. Resultado, hermanos, de vivir en santidad va a ser una buena conciencia. Mira ahí mismo en Primera de Pedro 3, versículo 16. Me ganó la hermana. Dice el versículo 16, teniendo que buena conciencia, dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Amén. El hijo, hermanos, o hija de Dios, característica clara, hermanos, en un hijo o una hija de Dios, tiene buena conciencia. Si nuestro carácter es santo, sí, entonces nuestra conducta será buena. ¿Estamos de acuerdo? Y si nuestra conducta, hermanos, es buena, nuestra conciencia estará tranquila. Amén. Decía el salmista David en Salmos 4:8, hermanos, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Amén. Tranquilo. Sí. Quizás cometí errores en mi vida, pero ahora me santifico. Sí. Y mi conciencia es buena, mi conciencia está tranquila. Aun cuando se levanta, hermanos, el acusador para murmurar o chismear en nuestra contra, levantando calumnia tras calumnia, mentira tras mentira, hermanos, aún ahí en paz me acostaré y asimismo dormiré. Amén. Porque estamos confiando en nuestro Dios y nuestra conciencia es buena. ¿Sí? Vivir en santidad produce buena conducta y buena conducta produce buena conciencia. Sí, ahí está, hermanos. Así es que características de un hijo de Dios que forman su carácter, sí, que definen, hermanos, su carácter. Número 3, el hijo o hija de Dios es cuidadoso o cuidadosa en el uso de su lengua. Sí. Cuidadoso o cuidadosa en el uso de su lengua. Un poquito para atrás ahí mismo en el capítulo 3, hermanos, versículo 10. Aquí el apóstol Pedro, hermanos, nos da una lista en esta carta de diferentes características, hermanos, que definen al hijo de Dios por su carácter. Versículo 10, miren lo que dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua, dice, del mal, y sus labios no hablen engaño. ¿Me? Contestando, hermanos, la pregunta que hace el apóstol en su declaración en el versículo 13, ¿sí? Si vosotros seguís el bien, si seguimos el bien, entonces somos hijos. Porque nuestro carácter, hermanos, tiene como característica refrenar nuestra lengua y en nuestros labios no hay engaño. El ser hijo de Dios, hermanos, no nos hace exentos a las debilidades de nuestra naturaleza humana, como lo es el dominio de nuestra lengua y la tentación del labio engañoso, como lo dice el versículo ahí. ¿Sí? Pero el hijo o hija, hermanos, de Dios se esfuerza cada día, hermanos, por no hablar palabras sin fruto. Se esfuerza cada día por no hablar, hermanos, palabras infructuosas. No hablar, por no hablar palabras que no edifican, hermanos. Sí. Sino lo contrario, los hijos, hermanos, de Dios nos esforzamos cada día, por muy complicado que pueda ser, y yo sé que usted me entiende lo que estoy diciendo, pero un hijo de Dios, una hija de Dios se esfuerza, hermanos,
Y como decimos, hermanos, ahora sí, acá entre nos mordemos la lengua muchas veces, ¿sí? Porque nuestra carne no está exenta a sentir, ¿sí? Pero nos esforzamos cada día por hablar solo palabras que bendicen a los demás y glorifican al Dios que tanto amamos. Amén. El Hijo de Dios. El Hijo de Dios, hermanos. ¿Cómo vamos ahí con las palomitas? Check, check, check. ¿Sí? El Hijo legítimo de Dios, hermanos, es cuidadoso, dice el versículo, en el uso de su lengua. Amén. Número 4. El hijo o hija de Dios es misericordioso y compasivo, hermanos. ¿Sí? O misericordiosa y compasiva. Primera de Pedro, ahí mismo, 3:8, hermanos, un poquito para atrás, mire. Finalmente, dice el versículo 8, sé todos de un mismo sentir, compasivos. Le habla a la iglesia, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. ¿Sí? Característica, hermanos, del Hijo de Dios, misericordioso y compasivo. Esta es una de las características que al estar meditando, hermanos, en la palabra, al estar pensando en ello, ¿sí? Estoy casi seguro, y yo diría, hermanos, que es una característica heredada. ¿Sí? Cuando hay un carácter, hermanos, y un corazón de hijo de Dios, es imposible. Es, hermanos, completamente imposible, hermanos, mirar al mundo, mirar a nuestro alrededor, hermanos, y no sentir dolor por la humanidad a nuestro prójimo. Es imposible, hermanos, no ser compasivos y misericordiosos con los demás. ¿Sí? Cuando somos, hermanos, si somos verdaderamente hijos de Dios, quisiéramos nosotros, hermanos, sentimos el dolor, hermanos, de nuestro prójimo y de lo que sucede, le decía, alrededor del mundo, y quisiéramos que todo el mundo, hermanos, conociera a Jesús y permitieran que Dios cambiara sus corazones, sí, sanara sus heridas y bendijera sus vidas abundantemente. Sí. El verdadero Hijo de Dios, hermanos, es compasivo y misericordioso para con los demás. Por eso le decía, esto es hereditario, ¿sí? Esa característica es hereditaria, hermanos. Viene en el gen de Dios, hermanos, ¿sí? Con el cual fuimos engendrados por el Espíritu Santo en nuevas criaturas. Amén. No se puede, hermanos, mirar al mundo y no sentir compasión si usted es un hijo de Dios. Sí. Número 5. El hijo o hija de Dios está listo, hermanos, para encontrarse con el Señor. Sí, está listo para encontrarse con el Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, hermanos. Dice ahí, versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios. Está hablando a los hijos, a los que han creído en Jesús y se han convertido en hijos, hermanos, a través del nuevo nacimiento del Espíritu Santo. Sí, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Guardados por el poder de Dios, hermanos. Literalmente está diciendo este versículo, hermanos, que por la fe que usted y yo tenemos en Dios, los hijos de Dios,
Él nos protege con su poder para que alcancemos la salvación que nos tiene preparada, la cual nos dará a conocer en el último tiempo. Amén. Sí. Estamos, hermanos, listos. Estamos listos, hermanos, para ver a Dios. Le pregunto yo, ¿estamos listos para ver a Dios, hermano? Nos encontramos en las características que le he mencionado en esta tarde. Sí. Como hijos de Dios, hermanos, somos, hermanos, santos en nuestro carácter. Como hijos de Dios, hermanos, tenemos buena conciencia. Hacemos el uso cuidadoso de nuestra lengua, hermanos, y de nuestros labios. Somos misericordiosos y compasivos. Entonces estamos listos para encontrarnos con nuestro Señor. Si es así, hermanos, listos para encontrarnos con Jesús. Y sabe que el Señor nos ha llamado hijos, hermano. Si creemos en Él, el Señor nos ha llamado hijos. Y si hijos, necesitamos considerar que hay características en nuestro carácter. Hay características en nuestro carácter, hermanos, que nos van a delatar como hijos de Dios. Sí, aunque tratemos de esconderlo. Por sus frutos, por nuestros frutos nos van a conocer. Así como también conocerán a aquellos que aparentan ser hijos y no lo son. Sí. Las características en su carácter los van a delatar. Y yo creo que usted y yo, hermanos, queremos ser delatados, pero como hijos de Dios, ¿verdad que sí? Ser contados entre los hijos de Dios. Algo así, hermanos, como lo que pasa con los hijos de los descendientes de reyes terrenales, ¿verdad? Bueno, a pensar un poquito. Por más que se traten de esconder esos descendientes, las características que ellos heredaron de sus padres, hermanos, los van a delatar siempre. Descendientes de la realeza terrenal, siempre se van a delatar. Ustedes y yo, hermanos, como hijos de Dios, hemos heredado el carácter del Hijo de Dios. Sí. El carácter del Hijo de Dios, hermanos, que le decía que si usted y yo tratáramos, hermanos, de esconderlo, las características, hermanos, de la esencia de Dios que está en nosotros nos iba a delatar como cristianos. Amén. Ahí no nos preguntan, oye, ¿eres cristiano? ¿Le ha pasado? Oye, ¿eres cristiano? Porque pues que te miras como cristiano. Tus acciones te delatan. La forma en que te comportas con los demás te delatan. Aunque no digas nada, se puede ver que eres cristiano. Y si me dijeras que no, no es cierto, porque sí se te nota que eres cristiano. Qué hermoso, hermanos, que nuestras características, las características de nuestro carácter, sí, sean la identidad, hermanos, que mostramos al mundo. Y yo creo que no hay nada mejor, hermanos, en este mundo que ser hijo de nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Y tener un carácter de hijo que cree en Jesús, que cree, hermanos, en el amor del Padre hacia nosotros y del cuidado y protección que tiene el Padre para con nosotros. De que independientemente, hermanos, si estamos en riesgo, usted y yo estamos confiados en Él. Amén. Porque como hijos, hermanos,
estamos tomados de su mano. ¿Usted puede decir amén a esto? Sí, puede decir amén a esto. Póngase de pie, por favor. Cierra sus ojos y dígale a Dios: Dios, gracias, mi Dios. Gracias, hermoso Señor, por lo que tú has hecho, Señor Dios, a través de Jesús en la cruz, mi Dios. A través de Jesús yo he recibido, Señor, el hermoso privilegio de ser tu hijo, Dios. De ser hijo, Señor Dios, como lo miramos, Señor, también en Abraham. Ser hijo de la promesa, Señor. Te damos gracias, mi Dios, por lo que tú estás haciendo, Señor, en nuestra vida. Porque lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, mi Dios, cada día más nos delatan como hijos. No esclavos, no bastardos, sino hijos. Hijos legítimos de Dios. Señor, en lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, mi Dios, podemos, Señor, en esta tarde dar testimonio, Señor Dios, que tú estás obrando, Señor, en nosotros, y que estás formando, Señor, en nuestras vidas carácter de hijos, Señor, cada día. Gracias, Señor, porque en nuestra vida, Señor, podemos dar buenas obras. Podemos dar buenas obras, Señor, y seremos conocidos entre los hijos, papá. Somos conocidos entre los hijos, Señor, y esto es un grande privilegio que la iglesia, Señor, ha recibido. Un grande privilegio, Señor, de ser hijos de Dios. Gracias, papá. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre, Señor, siempre, siempre es tu misericordia, papá. Gracias, mi Dios, por la hermosa herencia que hemos recibido a través de Jesús. Hoy, Señor, podemos decir una vez más: somos tus hijos. Somos tus hijos, Señor, y estamos confiados en ti. Confiados en tu amor, confiados en tus planes y propósitos, papá, para nuestra vida. Confiados, Señor, en lo que estás haciendo y en lo que harás, Señor, para nuestra bendición. Confiados, Señor, en tus planes, planes de bienestar y no de calamidad, Señor, para nuestras vidas como hijos, Señor. Y la herencia, Señor, que hemos recibido, que es la salvación, que es la esperanza, Señor, de la vida eterna, Padre. Gracias, gracias, mi Dios, te damos en esta tarde, Dios, por ser ese Dios grande en amor y misericordia, por querer ser nuestro Padre, Señor. Gracias, mi Dios, te adoramos. Te adoramos, Jesús. Te adoramos.